Bien, el siguiente gráfico nos muestra los cambios en las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono a nivel arterial, en respuesta a los cambios en la ventilación alveolar. Entonces, como ya habíamos señalado, a medida que aumenta la ventilación alveolar, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial y a nivel alveolar. Sin embargo, para el caso de la presión parcial de oxígeno es todo lo contrario. A medida que aumenta la ventilación alveolar, aumenta la presión parcial de oxígeno a nivel arterial y a nivel alveolar. ¿Okay? Los efectos entonces claramente son opuestos. Y aquí en esta gráfica podemos ver que la línea punteada corresponde a los valores de la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono con una ventilación normal de alrededor de 4,2 litros por minuto. En este caso vamos a ver que la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar y a nivel arterial es mayor que la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial o alveolar. Esto también se puede ver en este gráfico, en donde si vamos al aire inspirado, vamos a ver que en este la presión parcial de oxígeno es máxima, es muy alta, y la presión parcial de CO2 es mínima. En cambio, en la sangre venosa, que es la sangre que está regresando al corazón, por ejemplo, a través de las venas cava y que proviene de los distintos órganos y tejidos, viene con una presión parcial de oxígeno muy baja y una presión parcial de CO2 muy alta. Y como ustedes ven, la presión parcial de CO2 y de oxígeno en la sangre arterial o a nivel alveolar está aquí en la zona media, en donde podemos apreciar claramente que la presión parcial de oxígeno es mayor que la presión parcial de CO2. Pues bien, para determinar las presiones parciales de oxígeno o de CO2, podemos ocupar la ecuación del gas alveolar, que nos muestra entonces que la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar va a ser igual a la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado menos, ¿no es cierto?, la presión parcial de dióxido de carbono a nivel alveolar más partido por R, que es el cociente respiratorio, más un factor de corrección. Ahora, el cociente respiratorio corresponde a la producción de dióxido de carbono partido por el consumo de oxígeno. Dentro de las situaciones que podrían reducir la ventilación pulmonar y por ende la ventilación alveolar, hay varias enfermedades. Algunas tienen que ver con una contracción muscular inadecuada, o sea, por ejemplo, baja fuerza de contracción muscular. Esto podría ser consecuencia de la poliomielitis, una enfermedad viral, ¿no es cierto?, que afecta finalmente a las uniones neuromusculares. Podría ser también consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica, en donde se destruyen las neuronas motoras del sistema nervioso central, tanto por ejemplo a nivel medular, las neuronas que inervan finalmente la musculatura esquelética. También podría ser consecuencia esta contracción muscular inadecuada, sobredosis de barbitúricos o dolor torácico asociado a una situación postquirúrgica. Por otra parte, tenemos situaciones que aumentan la rigidez de la pared torácica, lo cual va a afectar las posibilidades de expansión o de retracción según sea el caso. Esto se da mucho cuando hay alteraciones en las curvaturas de la columna vertebral, por ejemplo en la cifoescoliosis y también en la espondilitis anquilosante. Esta enfermedad, que es un poco menos conocida, tiene que ver con que es una enfermedad autoinmune en donde se van destruyendo los cartílagos articulares y las vértebras terminan fusionadas, afectando la normal curvatura de
la columna vertebral y por lo tanto afectando la capacidad de expansión de la caja torácica. Afecta a las articulaciones en la caja torácica y todo eso. Por otra parte, podría ser flacidez de la pared de la caja torácica por parálisis local de los músculos intercostales, que puede deberse a múltiples causas, o rigidez del parénquima pulmonar, que se puede encontrar en enfermedades como que ya hemos discutido, como la fibrosis pulmonar, en que aumenta el porcentaje de fibras de colágeno en el parénquima, ¿no es cierto? Esto sería una enfermedad restrictiva que evita la expansión de los pulmones. Bueno, los flujos de aire hacia las vías aéreas se van a afectar dependiendo del tono branquial. El tono bronquial puede variar de acuerdo a la hora del día, entonces hay un ritmo circadiano, entonces vemos que la constricción es máxima o la bronquioconstricción es máxima a las 6 de la mañana y en cambio la bronquiodilatación es máxima a las 6 de la tarde. Ahora, hay agentes bronquioconstrictores y bronquiodilatadores. Dentro de los factores que podrían ocasionar bronquioconstricción y por ende aumentar la resistencia al flujo de aire, tendríamos la descarga parasimpática mediada por acetilcolina, el aire frío, el ejercicio y sustancias irritantes sobre las vías aéreas. Podrían ser los leucotrienos y otros mediadores químicos locales. La bronquiodilatación podría ser consecuencia de la descarga simpática mediada por noradrenalina y adrenalina. Sustancias como el péptido intestinal vasoactivo, la sustancia P o la adenosina también podrían producir bronquiodilatación. Bien. Las espirometrías sirven para fijar o clasificar los patrones respiratorios en 3 modalidades: obstructivo, restrictivo y mixto. Entonces, un patrón obstructivo se caracteriza por una capacidad vital forzada normal, pero un FEV1 disminuido y también una relación FEV1-FBC disminuida. Entonces, cuando hablamos de una relación FEV1-FBC disminuida, cuando esta es menor al 70%. ¿Qué nos indica esto? Indica una reducción del flujo aéreo por un aumento en la resistencia de las vías aéreas. Esto podría ser lo que ocurre en el caso del asma, en que hay una contracción de la musculatura lisa de las paredes de las vías aéreas, en la bronquitis, en donde también hay aumento en la producción de moco espeso que afecta o disminuye el flujo de aire, y también podría ser consecuencia de la disminución de la retracción elástica del parénquima pulmonar, como ocurre en el efisema. ¿Ok? Ahora, estos patrones obstructivos podrían ser reversibles o no. Para esto se hace una prueba con bronquiodilatadores de acción corta en las 6 horas anteriores o de acción larga 12 horas previas. Entonces se realiza la espirometría con y sin el bronquiodilatador. Entonces aquí vemos, digamos, sin el bronquiodilatador en color azul y con el bronquiodilatador de color rojo. Si se produce un aumento de 200 ml y además de un 12% en el valor absoluto del FEV1, podríamos decir entonces que la prueba bronquiodilatadora se considera positiva y entonces estaríamos frente a una obstrucción de tipo reversible. Si esto no es así, entonces se considera un patrón obstructivo irreversible. El patrón restrictivo se caracteriza por una capacidad vital forzada disminuida, que es muy extremo, ¿no es cierto? Y por ende el FEV1 también proporcionalmente va a estar disminuido. Pero como ambos están disminuidos, la relación FEV1-FBC va a ser normal. Esto implica una reducción en la capacidad pulmonar total, ya sea, por ejemplo, una alteración del parénquima. Podría ser una fibrosis, ocupación de algún fluido
amputación, etcétera, alteraciones del tórax por rigidez o deformidad, como hemos dicho anteriormente, o porque están fallando los músculos respiratorios o las neuronas que inervan estos músculos respiratorios. Ahí estaríamos en presencia entonces de un patrón restrictivo. Y por último, el patrón mixto, que como ustedes se podrán imaginar, aquí tanto la capacidad vital forzada como el FEV1 están disminuidos. Entonces la relación FEV1-FVC también está disminuida. ¿Ok? Entonces eso es lo más característico de esto. Capacidad vital forzada disminuida y relación FEV1-FVC disminuida. Ese es el patrón mixto. Entonces combina las dos características o dos patrones anteriores y lo podemos encontrar en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas muy avanzadas, en donde el grado de obstrucción provoca cierto grado de atrapamiento de aire. ¿Ok? Entonces esto se comporta como volumen de aire residual, lo que hace que disminuya la capacidad vital forzada. ¿Ok?